Durante este video te estaremos platicando sobre una introducción a las restricciones para base de datos para aplicaciones. Mi nombre es María Guadalupe Brizuela, profesora del área de Tecnologías de la Información de la carrera Desarrollo de Software Multiplataforma. Primero que nada, platicaremos qué es una restricción. La palabra restricción proviene del vocablo latino restrictio. Es el resultado de la acción de restringir. Es decir, una restricción es lo que nos establece límites o impide realizar ciertas acciones. ¿Cómo afecta esto en una base de datos? Para que nos ayude a mantener la consistencia de los datos, es decir, ayuda a los usuarios que sí están autorizados a modificar la base de datos a que no cometan errores que deriven en la pérdida de información. Las restricciones de integridad de una base de datos pueden ser clasificadas por dominio, por entidad, por referencia o por definidas por el usuario. Platicaremos un poco de cada una de ellas. Por entidad, según Wikipedia, son aquellas en las que debe tener un valor único para cada fila de la tabla, y esto lo logramos mediante la restricción primary key o unique. Para el dominio, son aquellas que tenemos una restricción en cuanto a la columna de la tabla, y esto lo logramos en el foreign key, en el check, en el not null y en el default. Las integridades referenciales hablan aquellas en las relaciones entre las llaves primarias y las llaves foráneas, como por ejemplo una llave primaria entre un padre y un hijo. Al hacer algún cambio en la llave primaria del padre, debemos de cuidar que no se pierda la relación con sus hijos respectivos. Y por último, las restricciones definidas por el usuario. Estas permiten crear reglas o aplicar las reglas que ha creado la empresa, y esto lo hacemos mediante procedimientos almacenados o disparadores o triggers que veremos más adelante. Las restricciones en bases de datos también son conocidas como constraints y se pueden agregar o definir después de creada o modificar en tu base de datos. Un ejemplo de esto es la creación de esta tabla. Observa que en la tabla crear usuarios tenemos el ID con number, de tipo number, con llave primaria, primary key, el DNI, que es un char de 9, con una restricción de unique para que sea único en la tabla. Tenemos también el DNI para el nombre para una restricción non null, para obligar a que el nombre esté ahí. Tenemos la edad con una restricción de check para asegurar que la edad solo sea permitida entre 0 y 120 años. Pero si observas en este caso anterior, no tenemos nombre a esas restricciones. Esto no es muy recomendable, ya que esto nos convierte, al modificar nuestro diseño por alguna situación que se requiera, en algo muy complicado. Una muy forma fácil de trabajar las restricciones es agregar la cláusula constraint y asignarle un nombre a esta restricción. Por ejemplo, en esta misma tabla, con constraint y con sus nombres de restricciones, como se ve modificada, tú observa que tenemos un ID de tipo number, el constraint y su nombre de la restricción de tipo primary key. Lo mismo tenemos para el DNI, el varchar, que es varchar, un constraint, su nombre y de tipo unique. El nombre, que es otro varchar, su restricción con su nombre de restricción y el tipo que es not null. Y por último, la edad, también asignada a un constraint con su nombre de restricción y su cláusula check. De manera que para nosotros la integridad se refiere a la correcta y buen manejo de la información, ya que las cláusulas insert, delete y update muchas veces nos ocasionan que se pierda la información si no está bien configurada de manera correcta, y permiten que añadamos datos que no sean válidos a la base de datos, como un pedido en donde se especifica un producto que no existe en la tabla de productos. O también, por ejemplo, que reasignemos a un vendedor cambio de oficina a una oficina que en realidad no existe. Los cambios a la base de datos pueden deberse debido a un error en el sistema o un fallo de suministro de la energía también, pero también pueden ser aplicados parcialmente. También, por ejemplo, si añadimos un pedido a productos sin ajustar la cantidad disponible para vender y resulta que vendemos algo que ni siquiera tenemos en existencia, eso se convierte en algo muy grave. Por lo tanto, una de las funciones principales de un DBMS relacional es preservar precisamente la integridad de los datos almacenados en la mayor medida posible. Espero que esta información te sea muy útil. En los siguientes videos vemos cómo aplicar las cláusulas constraint,
y sus nombres de restricciones, además de un estándar para crear dichos nombres. Muchas gracias. Hasta pronto.